La civilización no va a colapsar por una guerra nuclear. Va a colapsar porque la gente dejó de pensar. Y lo más incómodo es esto. No fueron ellos. Fuiste tú. Fui yo. Fuimos nosotros. Cada vez que compartiste algo sin verificar. Cada vez que preferiste un meme antes que entender un problema. Cada vez que elegiste sentirte bien en vez de estar en lo correcto. Así mueren las civilizaciones. No con explosiones, con distracciones. Roma no cayó cuando entraron los bárbaros. Cayó cuando el ciudadano promedio cambió el debate por el circo. Los mayas no desaparecieron por ignorancia. Desaparecieron sabiendo lo que estaba pasando. Y aún así, eligieron el corto plazo. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora el circo cabe en tu bolsillo y lo llevas contigo todo el día. La pregunta no es si el declive está ocurriendo. La pregunta es si tú eres parte del combustible. En 2006, Idiocracia parecía una sátira exagerada. Una distopía absurda donde la incompetencia gobernaba. Hoy esa película ya no parece exagerada. Celebridades sin formación ocupan espacios de poder. Expertos son ridiculizados por usar datos. La palabra intelectual se pronuncia casi como insulto. Eso no es casualidad. Es un síntoma, y no es nuevo. Roma fue la maquinaria política y militar más sofisticada de su tiempo. Los mayas dominaron astronomía con precisión que aún sorprende. La dinastía Ming poseía la flota naval más avanzada del planeta. La Edad Dorada Islámica conservó y expandió el conocimiento clásico cuando Europa lo estaba quemando. Todas esas civilizaciones parecían imposibles de derribar, y todas se derrumbaron. No por carecer de tecnología, no por falta de conocimiento, sino porque dejaron de valorar el pensamiento profundo. Roma no empezó a caer cuando los bárbaros cruzaron las fronteras. Empezó a caer cuando el debate público fue reemplazado por espectáculo. Cuando el foro dejó de ser un espacio de ideas y se convirtió en entretenimiento. Juvenal lo resumió con una frase que atraviesa siglos. Pan y circo, comida suficiente, distracción constante, y el pensamiento crítico se vuelve innecesario. Hoy no necesitamos anfiteatros, tenemos pantallas. En 2016, el diccionario Oxford eligió postverdad como palabra del año. No fue un gesto cultural trivial, fue una confesión colectiva. Significaba que los hechos objetivos habían perdido peso frente a emociones y creencias personales. Un estudio del MIT reveló que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que la verdad. No porque sean más precisas, porque son más cómodas. La verdad exige análisis. La mentira solo exige reacción. Y nos estamos entrenando para reaccionar. Movimientos antivacunas revivieron enfermedades casi erradicadas. El consenso científico sobre el cambio climático es abrumador. El 97% de los climatólogos coincide. Y aún así, la opinión pública se fragmenta como si la evidencia fuera opcional. No estamos presenciando ignorancia. Estamos viendo resistencia activa al conocimiento. Las teorías conspirativas no prosperan porque sean sólidas. Prosperan porque simplifican lo complejo y ofrecen culpables inmediatos. Eso es adictivo. Pero cada vez que elegimos la explicación emocional sobre la rigurosa, debilitamos algo más grande que una discusión. Debilitamos la base mental que sostiene a una civilización. Déjame preguntarte algo, y respóndelo sin defensas. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? No sobre un detalle trivial, sobre una creencia que te definía. Si no lo recuerdas, quizá no es porque siempre tengas razón. Quizá es porque ya no estás buscando estar equivocado. Y ese es el primer paso hacia el declive.
Sócrates lo entendió hace más de 24 siglos. Una vida sin examen no merece ser vivida. Atenas lo ejecutó por eso, no porque estuviera armado, sino porque preguntaba demasiado. Hoy no necesitamos cicuta, tenemos algoritmos. Las redes sociales no buscan verdad, buscan permanencia, y la permanencia se logra reforzando lo que ya crees. La cámara de eco es la nueva prisión. Cambridge Analytica demostró que es posible manipular decisiones masivas explotando perfiles psicológicos individuales. No necesitas cambiar hechos, solo necesitas personalizar el miedo. Eso no ocurre en sociedades intelectualmente fuertes, ocurre en sociedades fatigadas de pensar. Roma no cayó de golpe. Primero se volvió cómoda, luego dejó de cuestionar, después confundió entretenimiento con estabilidad. El deterioro nunca empieza con fuego, empieza con indiferencia, como una grieta diminuta en una presa, invisible al principio, irreversible al final. El segundo estadio del declive no es ruidoso, es seductor. Es cuando una sociedad empieza a vivir exclusivamente para el presente inmediato, cuando el placer de la hora reemplaza la responsabilidad del después. No ocurre por maldad, ocurre por comodidad. Alexis de Tocqueville lo advirtió con una precisión inquietante. No temía una tiranía brutal, temía algo más eficaz, un despotismo suave. Un sistema donde nadie te obliga a obedecer porque estás demasiado entretenido para cuestionar. No necesitas cadenas cuando tienes distracciones infinitas. Friedrich Nietzsche lo llevó aún más lejos. Habló de los últimos hombres, individuos obsesionados con seguridad, confort y pequeñas satisfacciones, incapaces de sacrificio, incapaces de grandeza, incapaces incluso de formular preguntas profundas sin sentir incomodidad. No es que no puedan pensar, es que no quieren. Los mayas eran astrónomos brillantes, matemáticos avanzados. Construyeron ciudades que desafiaban el tiempo, pero cuando enfrentaron presión ecológica, eligieron expansión inmediata en lugar de sostenibilidad. Tenían datos, les faltó disciplina colectiva. Hoy enfrentamos nuestro propio momento maya. Tenemos modelos climáticos precisos, proyecciones detalladas, datos en tiempo real. Nunca en la historia humana habíamos tenido tanta información sobre nuestro entorno. Y aún así, nuestras decisiones están gobernadas por ciclos electorales de 4 años y balances trimestrales. Sabemos más, actuamos menos. Un estudio de H. Hirschfield mostró algo inquietante. El cerebro humano percibe a su yo futuro casi como a un extraño. Preferimos gratificación inmediata porque el costo a largo plazo no se siente urgente. No somos irracionales, somos vulnerables. Pero las civilizaciones que sobreviven construyen estructuras que corrigen esa vulnerabilidad. Instituciones que obligan a pensar más allá del impulso. Corea del Sur apostó por educación profunda durante décadas. Venezuela apostó por beneficios políticos inmediatos. Una construyó resiliencia. La otra erosionó su base institucional. No fue cuestión de recursos, fue cuestión de mentalidad. Y luego llega el tercer estadio, el más peligroso. No es ignorar a los expertos, es atacarlos. Carl Sagan advirtió que estábamos creando una sociedad profundamente dependiente de la ciencia, pero incapaz de comprenderla. Esa combinación es explosiva. Cuando dependes del conocimiento pero desprecias a quienes lo poseen, quedas expuesto a soluciones simples para problemas complejos. Hannah Arendt llamó a esto la banalidad del mal. No monstruos ideológicos, sino personas comunes que dejaron de pensar críticamente, que obedecieron, que simplificaron. No es odio lo que destruye primero, es pereza intelectual. La dinastía Ming
poseía la flota más avanzada del mundo. Sus barcos superaban en tamaño y tecnología a cualquier potencia europea. Decidieron cerrarse, prohibieron exploración, destruyeron su propia ventaja. No fueron derrotados por inferioridad tecnológica, se aislaron mentalmente. Y ahora, observa nuestro presente. Durante la pandemia, millones prefirieron teorías virales antes que investigación acumulada durante décadas. No fue falta de acceso a información, fue desconfianza cultivada hacia la experiencia. Cuando medidas sanitarias básicas se transforman en símbolos ideológicos, ya no estamos discutiendo salud pública, estamos discutiendo identidad tribal. Y cuando la identidad reemplaza a la evidencia, la racionalidad pierde. Aquí es donde la espiral se acelera. Pensamiento crítico debilitado, corto plazo dominante, experiencia desacreditada. Cada elemento alimenta al siguiente. Menos análisis produce decisiones impulsivas. Decisiones impulsivas generan crisis. Crisis alimentan ansiedad. Ansiedad busca soluciones simples. Soluciones simples fortalecen líderes simplificadores. Y así se repite el ciclo. Pero la historia no solo registra colapsos, registra renacimientos. El renacimiento europeo no fue un accidente histórico, fue una decisión cultural. Se volvió a valorar la curiosidad, se protegió la duda, se promovió el debate riguroso. Venecia gobernó durante siglos porque diseñó estructuras que equilibraban presente y futuro. Finlandia enseña metacognición desde la infancia, no solo resolver problemas, sino entender cómo se piensa al resolverlos. Las sociedades que sobreviven no dependen de héroes, dependen de hábitos colectivos. Cada colapso comenzó con millones de decisiones pequeñas tomadas en automático. Cada recuperación comenzó con individuos que decidieron salir de ese automático. La pregunta no es si el declive es posible. La pregunta es si estamos dispuestos a interrumpir el patrón. Porque la historia no se repite por destino, se repite por negligencia acumulada. Roma creyó que aún tenía tiempo. Los mayas también. La dinastía Ming también. Y cada una pensó que su estabilidad era permanente. No lo era. Empieza cuando el pensamiento deja de ser valor. Y la renovación tampoco empieza en gobiernos. Empieza en la mente individual, en la capacidad de cambiar de opinión, en la disciplina de buscar evidencia, en la incomodidad de cuestionar lo que te favorece. No es heroísmo, es responsabilidad básica. Si esta civilización cae o se transforma, no será por falta de datos, será por la calidad del juicio colectivo. Y esa calidad no depende de discursos grandilocuentes, depende de algo más difícil, que pensar vuelva a ser una práctica diaria, que dudar vuelva a ser fortaleza, que corregirse deje de verse como derrota. El declive no es inevitable, pero tampoco lo es la renovación. Ambos son resultado de decisiones repetidas, y cada repetición empieza en un individuo, no en un imperio, en una mente. Las civilizaciones no colapsan por sorpresa, colapsan cuando dejan de pensar. Y eso no empieza en los gobiernos, empieza en cada persona que elige no cuestionar. La pregunta no es ¿qué hará el mundo? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Si este video te hizo pensar, aunque sea un poco más profundo, suscríbete. Aquí no buscamos entretener, buscamos claridad. Nos vemos en el siguiente video.